Yo quiero que me acompañen a Lucas capítulo 2, versículo 12. Dice así la palabra de nuestro Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esto servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Oramos. Dios bueno, tú que gobiernas sobre todas las cosas, en esta hora, yo te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que tú me escondas bajo la sombra de la cruz y que tú seas proclamado. Perdona nuestros pecados, perdona nuestras faltas. Que el Espíritu de Dios, la tercera persona de la Trinidad, lleve tu palabra y siembre en aquellos que no te conocen esa palabra eterna y transforme según su soberana voluntad. En el nombre de Jesús. Amén y amén. En esta semana salió un reportaje en el Nuevo Día sobre la Navidad, sobre la historia de la Navidad y las diferentes conjeturas que hay en relación a esta fecha. Y el reportaje, la impresión que da inicialmente es que va a ir a una crítica en relación a lo que se habla de la Navidad. Y los que me conocen pues saben que me puse en guardia y empecé a leer el reportaje. La verdad, todo iba en relación a todas estas tradiciones navideñas que sabemos que no responden a una realidad del texto bíblico. Número uno, todos sabemos que Cristo no nació el 25 de diciembre. Y el que no lo sepa, pues, se enteró hoy. Por lo tanto, cuando leí esa parte, pues no me preocupé. Yo creía que iba a ser algo más liberal. Después van y critican otra tradición, que la Biblia no dice que habían 3 magos. Primero critican que no eran reyes. El término rey, mago, viene por unos pasajes en el Antiguo Testamento, principalmente en Isaías y en los Salmos. Pero el Nuevo Testamento no dice que eran reyes. Por lo tanto, la segunda crítica tampoco la entendí. Tercero, enfatizamos que tampoco eran santos y que básicamente quien ha canonizado a los santos ha sido la tradición puertorriqueña, los santos reyes. España celebra el Día de Reyes, Italia, Puerto Rico, en Argentina es una fiesta muy poderosa, en México también se celebra, pero ese concepto de promesa de reyes, de santidad de los reyes, pues se da aquí en la piedad católica romana en Puerto Rico. Así que tampoco eso me preocupó mucho. Todos sabemos que la tradición de los 3 viene por los 3 regalos. Tampoco me preocupó que los reyes no llegaran al pesebre. Todos sabemos, y si no lo sabe, se entera hoy, que los magos no llegaron al pesebre. Aparentemente el niño ya tenía 2 años cuando los magos irrumpieron en Jerusalén. Tampoco me preocupó. Querían cuestionar un poquito del pesebre, pero vi que la argumentación era mala, que no valía la pena ni prestarle mucha atención. Pero sí hubo un detalle que me llamó a curiosidad. El lugar de nacimiento de Jesús. El periodista que escribía decía que siempre ha habido una discusión si fue en Nazaret o en Belén. Y yo leyendo decía, ¿quién tiene la discusión? Recurrieron a varios teólogos, pero uno en particular, que conozco muy bien, un liberal enemigo del cristianismo histórico, no emitió mucha opinión. Pero entendí por qué el cuestionamiento
el simple cuestionamiento, porque no hubo profundidad en ese diálogo del lugar de nacimiento. Y el problema es que cientos de años antes, el profeta Miqueas señaló la ciudad. Y la señaló con nombre. No como las profecías de Nostradamus, que usted tiene 60.000 interpretaciones y 60.000 traducciones. No como los intentos de engaño de los astrólogos modernos, los mentalistas, que todo es un rodeo para sacarte información, todo es una generalidad, para que usted concluya que es de usted que se está hablando, sino con la certeza como hablaban los profetas, con nombre y apellido, y así Miqueas identifica cientos de años antes la ciudad donde nacería el Mesías. Es una señal equívoca de que Cristo cumple esa primera parte del mesianismo. Pero meditando en todo eso, me fui alejando de lo que había leído y me enfoqué en el momento del nacimiento de Jesús y del lugar de nacimiento donde el niño fue acostado. El ángel le dice a los pastores que había una señal para ellos. Mire qué interesante. Y cuando nosotros hablamos de señal, hablamos de identificación. Hay ramas de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, ¿verdad? Y me imagino que de otros países, ramas en las Fuerzas Armadas, que para ellos identificarse en ese derrame de testosterona, o sea, una cosa terrible, pues se hacen un tatuaje, ¿verdad? Y se identifican con esa rama de esa Fuerza Armada. Y esa era su señal. Y cada uno de nosotros, ¿verdad?, sabe cómo identificar. Los animales tienen esa característica. Identifican a sus amos con el tono de voz. Y aunque el olfato juega un papel importantísimo, el tono de voz es muy importante. A mi hija, hace 10 días se le perdió su perra. Pero no se le perdió a ella, se me perdió a mí. Porque ella iba de viaje y me la dejó en casa y a mí se me perdió. Y para mí fue una angustia doble, porque era decirle a mi hija que había perdido a su mascota, y segundo, porque también le había cogido cariño a la mascota. Y pasó una semana, no aparecía, ya yo la daba por desaparecida para siempre. Y ayer mi hija me llama que alguien en Bayamón la había llamado y que tenía a su mascota. Y yo, como los apóstoles cuando vieron a Cristo resucitado, de gozo no lo creía. Fui con mi esposa a buscar a su mascota. Y llegamos a la casa y de solamente oír nuestra voz, la perra arrastraba a quien la estaba guardando. La arrastraba literalmente. Esa era su señal. Oír nuestra voz. Ese era el gozo de ella. Oír nuestra voz. Saber que a donde iba a recibir un trato diferente al que había recibido posiblemente en la calle. No de la que la rescató porque era una persona muy amante de los animales, sino cuando estuvo en ese tiempo perdida en las calles. Esa señal era de gran gozo para ella. Y cuando el ángel le dice a los pastores, esto servirá de señal, no solamente era para identificar que el que estaban viendo era el que el ángel le había anunciado, sino que todo el contenido del mensaje angelical era una realidad. Dios se había hecho hombre. Ahora es interesante la señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales. La primera parte de esa señal.
Dios, el que se había hecho hombre, venía en forma indefensa, dependiente de padres pecadores, bajo el cuidado de ellos, pero allí, depositado en ese pesebre, estaba Dios. Y la segunda parte, acostado en un pesebre. Y usted dirá, es que el contraste es increíblemente marcado, hermanos. Es aquel que los ángeles dicen que no tengan miedo, que tengo buenas noticias de gran gozo, que allí en ese pesebre indefenso estaba el Dios Salvador. Era la invitación angelical a acercarse al pesebre y ser transformados por esa señal. Y esa es una de las áreas más difíciles del Evangelio. Es que tengas la capacidad de acercarte al pesebre y ver en ese niño indefenso, envuelto en pañales, la única oportunidad de salvación. Es el moverte y acercarte al pesebre y identificar a este niño indefenso como aquel que define tu destino. Y esto es muy importante, porque aunque hoy el mundo nos dice que tú puedes formar tu destino, y la gente se autoengaña con ese juego de palabras, es importante que entiendas que el mensaje del pesebre es que hay un niño que va a determinar tu destino. Es que veas en ese pesebre la esperanza, y escuche bien, la esperanza no solamente del pastor empobrecido, no solamente del descarriado, no solamente de aquel que ha tenido una vida disoluta, licenciosa. Es importante que entiendas que el pesebre es también para aquel que se considera bastante sano. Si todavía en tu pensamiento ilusorio crees que sí, Jesús llegó a tu vida, pero aquel lo necesita más que yo te anuncio algo: tú no has llegado al pesebre. Si en tu pensamiento equivocado y de contradicciones continuas todavía piensas que este concepto del cristianismo es para mujeres piadosas y para hombres ancianos, yo quiero adelantarte algo: tú no conoces al niño del pesebre. Y lo lamentable de todo esto es que un día se acabarán los tiempos de Adviento, los tiempos de hablar del pesebre, los cánticos navideños, y un día ese niño, como juez de todo lo creado, te va a llamar al frente y te mirará y te dirá: no te conozco. Pero si en tu pensamiento por el Espíritu de Dios has reconocido que vas rumbo a la condenación eterna y necesitas acercarte al pesebre y humillarte ante el niño, humillarte ante el misterio de la encarnación, humillarte a aquel que ha tomado carne por nosotros, que se hizo carne por nosotros, que reconoces, no importa que seas la mujer más encopetada, o el hombre más ilustrado, o el hombre más arrastrado, o la mujer más desdichada, si reconoces que necesitas
el pesebre, el que está en el pesebre, en tu corazón. Jesús te llamará un día y te dirá: ven, buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Amén. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos en esta hora, porque recordamos esa noche maravillosa. Oh Señor, que nazcas en el corazón de aquellos que tú has señalado, que se cumpla el número de los tuyos y que tu nombre sea glorificado. Por Cristo Jesús. Amén y amén. Estamos en silencio, hermano.